Creciendo en Familia, un programa lleno de conocimiento y fortalecimiento familiar bajo la conducción del Dr. Grover Bravo, donde la finalidad es fortalecer los lazos familiares entre padre e hijos. Hay una preocupación muy grande de mucha gente que me pregunta y me dice, Grover, ¿de dónde viene la ansiedad? ¿Cuáles son las causas que llevan a la persona a sentir ansiedad? Obviamente la ansiedad es una enfermedad real que puede afectar mucho la manera como la gente piensa, la manera como la gente siente las cosas y la forma como actúa. Eso ocurre con la ansiedad. No es tan sencilla la ansiedad. A veces hay mucha gente que no puede combatirla fácilmente. Unos son más débiles que otros. A algunos les afecta más que a otros. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco más acerca de las causas, de dónde viene la ansiedad. Hay muchos estudios que se han realizado. Yo tengo, obviamente, mi propio conocimiento respecto a la ansiedad, pero me gustaría también consultar un poco más a otras fuentes que me parece interesante, que nos pueden ayudar para que podamos definir lo que significa la ansiedad y también ver después qué podemos hacer con la ansiedad, cómo podemos disminuir o controlarla, ¿no? Si nos preguntamos por las principales causas de la ansiedad, cabe señalar que son diferentes en cada persona. Eso indudablemente. Cada realidad es única y partimos siempre de unos desencadenantes concretos y exclusivos. Hay quien evidencia, por ejemplo, cierta predisposición biológica. Otros, en cambio, están supeditados a unos factores estresantes muy concretos que les resulta complicado aceptar y manejar. ¿Significa eso? Que la ansiedad no es igual en todos. Las causas de la ansiedad no es igual en todos y tampoco todos responden de la misma manera a la ansiedad. ¿No? Decía el filósofo griego Epicteto que solo hay un camino hacia la felicidad y es dejar de preocuparnos por esas cosas que escapan de nuestro control y nuestra voluntad. Se lo digo mucho a mis clientes. Muchas veces nos preocupamos por cosas que no podemos resolver. Si tienes preocupándote por lo mismo hace mucho tiempo, déjalo ir. Hay cosas que en realidad de repente no podemos resolver a nosotros. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? El ser humano viene al mundo equipado con una mente que no cesa de imaginar su propio futuro y de poner la mirada en los riesgos como mecanismo de supervivencia. La vida es un riesgo, indudablemente. Pero ahora hay personas que son mucho más vulnerables que otras. ¿Y de qué depende? De algunos factores importantes. Podríamos decir, por ejemplo, de la manera como han sido criados en la primera infancia. Eso tiene mucho que ver para que la persona pueda ser un poco más resiliente y salir rápidamente de una situación de ansiedad. Recordemos que la ansiedad es un miedo intenso. Parte de la ansiedad es el miedo intenso y que viene acompañado obviamente de una serie de transformaciones a nivel fisiológico. Nuestro cuerpo va a comenzar a reaccionar frente al miedo intenso que tenemos y por eso es que la ansiedad puede causar en las personas una inhabilidad, ¿no? Una transformación en la forma como uno piensa, como siente las cosas, como actúa, porque el miedo es tan intenso que de repente con esos miedos no podemos funcionar. Entonces, si una persona ha crecido en un ambiente, por ejemplo, demasiado conflictivo, donde tenía que estar desde muy pequeño cuidándose siempre de que le hagan daño o que lo castiguen, o presenciando violencia entre los padres en un hogar, probablemente tenga una tendencia mayor a tener ansiedad. Pero un niño que ha crecido en un hogar estable, con dificultades, pero con no tanto grito, no tanta agresión, probablemente tenga más recursos internos como para vencer sus miedos. De otro lado, muchos de nosotros como padres también hemos criado a nuestros hijos con las amenazas, aquellas amenazas comunes, que si no comes toda tu comida te vas a morir, o si no obedeces te voy a poner en la calle para que venga el loco y te lleve, si no te duermes
a tiempo va a venir el cucuy y te va a llevar. O sea, cosas como estas que van poco a poco condicionando y que de repente por eso algunos son más vulnerables a presentar síntomas de ansiedad y a quedarse en la ansiedad por mucho tiempo. La ansiedad es un mecanismo fisiológico que nos permite identificar peligros y poner la atención en variables como la incertidumbre y los miedos. Gracias a ese sistema de alerta, hemos avanzado como especie en entornos muy complejos. Podríamos mencionar incluso que sentirnos ansiosos de vez en cuando es un costo básico y necesario por el simple hecho de estar vivos. Cuando la gente llega a la oficina y dice, oiga, tengo ansiedad, y yo les digo, qué bueno, estás vivo. ¿Qué nivel tiene tu ansiedad? Dicen, ya mi ansiedad no me está permitiendo ir al trabajo o hacer actividades. Ah, bueno, es que ya la ansiedad creció mucho. Entonces hay que comenzar a trabajar en ella para controlar. También que quede claro que la ansiedad es una enfermedad de salud mental que no se puede eliminar completamente. Podemos disminuir la intensidad de la ansiedad, pero no eliminarla porque será contraproducente y difícil decir a una persona, ven que te voy a quitar toda tu ansiedad. No se puede. ¿Por qué? Porque la ansiedad en sí misma es algo que prepara el organismo para lo que viene. Bueno, pues el problema llega cuando dejamos de tener control sobre la ansiedad y altera por completo nuestra vida y nuestra salud. Conocer los desencadenantes nos puede permitir comprender mucho mejor lo que a la psicopatología más común lo dice y obviamente de esa manera podemos identificar qué es lo que nos está afectando para asumir un control. Dice, una de las causas de la ansiedad suele estar en la predisposición genética e incluso en la estructura del cerebro. Esto hace que algunas personas sean más vulnerables a la hora de sufrirla. Cuando hablamos de la predisposición genética estamos hablando de que hay personas que pueden haber heredado genéticamente la ansiedad. Ocurre eso también. De alguna manera existe una precondición genética. Por eso cuando se acerca una persona para hablar de la ansiedad o dice que tiene ansiedad, vamos a preguntar si alguien más en la familia ha presentado también ansiedad, ¿no? Entonces, podría ser también una herencia genética, que algunos nacen con una predisposición. Pero este es el escenario. Aun cuando algunos de nosotros vengamos con una predisposición a desarrollar ansiedad porque hemos vivido o vivimos en una familia donde hay una historia de ansiedad, pero si el ambiente que rodea al niño es un ambiente mucho más seguro, en el cual el niño se siente seguro desde el momento que nace y crece así hasta los 5 o 6 años con seguridad, probablemente va a presentar ansiedad, pero no tanta que lo inhabilite completamente. Pero ¿cuáles son las principales causas de esa ansiedad? Es la pregunta que nos hacemos. ¿De dónde viene? La ansiedad es muy común, hoy mucho más, en estos últimos tiempos que hemos experimentado un miedo intenso a contagiarnos. Mucha gente, obviamente, fatalmente han perdido hasta los familiares. Entonces la ansiedad es algo que se ha apoderado de nosotros. Y tendremos que evaluar y trabajar en eso. Ojalá la pandemia se vaya pronto, aunque algunos artículos que he estado leyendo, investigando, dicen que esta pandemia no va a desaparecer muy rápido, por ejemplo, porque no solamente ataca al ser humano, sino también puede atacar a los animales. Y si, supongamos, toda la población en el mundo está inmunizada con vacunas, los animales aún van a mantener el virus y podemos otra vez contagiarnos. Entonces, hay que esperar un poco, pero hay que estar siempre cuidándonos, protegiéndonos, porque nos toca hacer nuestro trabajo. Si somos familiares, pues hay que cuidar a nuestra familia. Si somos padres de familia, hay que cuidar a nuestra familia, ¿no? Hay que protegernos. Muy bien. Cuando regresemos vamos a hablar específicamente de algunas causas que pueden generarte la ansiedad para tener cuidado y poder poner control sobre ella.
Sigue fortaleciéndote en la sana convivencia familiar y no te pierdas de más temas de crecimiento emocional que tiene preparado el Dr. Grover Bravo a través de la aplicación de Guadalupe Radio. Solo descarga y regístrate.